Priego, al abogado César Gutiérrez Priego, quien orgullosamente forma parte de la familia Sin Censura y quien una vez más deja la víbora chillando porque habla, así como el programa, sin censura, en donde él se pare, en donde él escriba, en donde él hable. César Gutiérrez Priego, te mando un abrazo y siempre mi solidaridad en momentos en que reaparecen los malandros, los impresentables que tanto odia el pueblo de México y que deberían de ser investigados y juzgados, algo que vamos a buscar millones de mexicanos, espero, con la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes en agosto. ¿Cómo estás, César? Vicente, como siempre, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Querido César, qué fuerte lo que escribes sobre Ernesto Zedillo, desde tu tortura, desde la persecución contra tu padre, me recuerda lo que me ha narrado Jesús Lemus, nuestro colega Jesús Lemus, periodista de a pie, escritor, quien fue mandado a un penal de máxima seguridad con los capos de capos del narcotráfico injustamente, luego que intentara desde la trinchera periodística destapar algo que le molestó mucho a Calderón y para lo que le ayudó Genaro García Luna. Cortados con la misma tijera, así lo entiendo yo. Muy fuerte lo que escribes en La Silla Rota, querido César. Mi querido Vicente, lo que pasa es que la gente, y más estas nuevas generaciones que van a pagar durante toda su vida el Fobaproa, porque todavía nos faltan más de 50 años para seguirlo pagando, no saben ni siquiera quién fue este personaje. Y este personaje realmente es un hombre mezquino, es un hombre con una personalidad frágil, es un hombre que tenemos que recordar que llega al poder de rebote, que muy probablemente fue el que más se vio beneficiado con la muerte del candidato oficial y que curiosamente, siendo su jefe de campaña, no lo acompañó el día de ese magnicidio que se llevó a cabo. Pero que para que la gente pueda tener en contexto, hay muchas cosas que son públicas y que se pueden dar a conocer. Incluso esta información como tal no es una información que nunca se haya dado a conocer. Se dio a conocer en su momento, pero como yo te lo decía, ahorita que comentabas tú, para mí son benditas redes sociales, porque gracias y a la decisión incluso personal que yo tomé de estar en un medio digital donde no se tuviera línea editorial y donde yo tuviera la oportunidad de hablar sobre cualquier tema, es que puedo denunciar este tipo de situaciones que viví yo, vivió mi familia, que incluso fueron muy complicadas por la parte, no solo de lo que se vivió, sino también por la parte familiar, porque resultó que somos varias familias y hubo muchas cuestiones por ahí muy complicadas y hubo muchos ataques muy fuertes al grado de haberme secuestrado a mí, secuestrar a mi hermano, el que sigue de mí, mi madre tener que huir del país, y muchas cuestiones que fueron muy complicadas, pero que independientemente del resentimiento que yo pueda tener en contra de esta persona porque lo que viví de carácter personal, yo siempre muestro los documentos, yo no hablo porque se me ocurrió, ¿no? Y tan es así que tú viste que el día de ayer en las redes sociales yo saco un oficio que ya había yo sacado anteriormente, en donde se menciona a Líbano Sáenz de haber recibido dinero por parte de Amado Carrillo Fuentes, quien era secretario particular de Zedillo, y que el mismo Amado Carrillo le dice directamente a un informante de este grupo de la Quinta Región Militar que ellos habían apoyado económicamente la campaña política del candidato ahora presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León. Y la gente cuando desconoce, porque obviamente cuando pasa la detención de mi señor padre, pues para la gente fue como que un shock, porque mi padre en menos de 43 días se convirtió de ser uno de los militares que durante toda una trayectoria militar había hecho de su vida una insignia de trabajo, de incorruptibilidad, había sido condecorado por el gobierno de los Estados Unidos, por la DEA y por el Congreso de los Estados Unidos, por esa lucha contra las drogas, y en menos de 43 días se convierte supuestamente en un protector de un narcotraficante al que la única vez que estuvo detenido, él lo detiene en 1989. Y después vinieron toda esta serie de, como te digo, boletines que en aquellos entonces los medios de comunicación lo único que eran traductores de los boletines que se daban por parte del gobierno federal, porque tenemos que recordar
que salvo muy honrosas excepciones como don Julio Scherer con Proceso, los demás medios de comunicación lo único que hacían era los boletines que les entregaba la Presidencia de la República, era las noticias y no había forma. Al grado de que muchos periodistas investigadores escriben sobre mi señor padre, sobre el asunto, sobre lo que se vivió, pero siguen utilizando la versión oficial del boletín que dio a conocer la PGR, Presidencia de la República. Algunos incluso siguen manejando a mi padre como José de Jesús Gutiérrez Rebollo, cuando mi padre se llama Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo. Y así hay un sinnúmero de situaciones y de historias que la gente no ubica y que no conocen, y que así como lo hice del conocimiento en mi programa sobre lo que pasó con el general Ricardo Martínez Perea, la intención es, a lo mejor este sábado, hablar personalmente de mí, de lo que yo he vivido, del libro que yo escribí que se llama El litigio de mi vida, de estos 16 años de lucha respecto a la parte legal del asunto de mi padre, pero desde mi perspectiva, desde lo que yo viví, desde lo que yo sé, puedo comentar, y de lo que existe en la causa penal. Porque es importante que la gente pudiera entender cómo no solo manipularon toda la información y que prefirieron en este caso sacrificar a una persona honorable, a un general honorable, a un tipo que la realidad es que en la misma causa penal viene, y lo explico en el libro y pongo datos, en donde mi padre entregó durante toda su trayectoria militar más de $60 millones en decomiso a la Secretaría de la Defensa Nacional, que si la intención hubiera sido hacer dinero, pues mejor te los quedas y no los entregas. ¿Se me explicó? Hay un sinnúmero de situaciones que la gente no puede entender, pero que tienen que ver con esta situación en que mi padre comete el error de realizar investigaciones en contra de un grupo de narcotraficantes que eran los reyes de las metanfetaminas, y que ahí sí, sin querer, no como lo que pasó con el general Cienfuegos, ahí sí sin querer se terminan cruzando con la familia del presidente de la República, en este caso con la familia política, con el suegro Fernando Velasco y con los cuñados, que tenían una relación ligada y de negocios con los hermanos Amezcua Contreras, quienes estaban conocidos en su momento como los reyes de las metanfetaminas, ese cártel de Colima, que posteriormente se convierte en cártel del Milenio y que al día de hoy lo conoce la gente como cártel Jalisco Nueva Generación, para que ubiquen de qué tipo de personajes estamos hablando. Y que en su momento mi señor padre, que empieza a realizar esos trabajos de investigación, porque para que la gente también lo entiende, yo amé y quise demasiado a mi padre, porque aparte yo tuve la oportunidad de escoger a mi señor padre, y yo de ese gran cariño y de ese gran amor no puedo perder de vista que mi padre era la persona que se encargaba de hacer el trabajo duro y complicado en el ejército mexicano, y que la gente hay muchas cosas a lo mejor que desconoce, y que te lo puedo decir aquí como primicia, y que viene de la causa penal de mi señor padre. La gente no sabe que quien detuvo a Raúl Salinas de Gortari fueron elementos de la Quinta Región Militar por órdenes de quien era el presidente de la República en aquel entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León, porque no había nadie más que se aventara a hacer el operativo. Y así hubo un sinnúmero de situaciones que mi padre siempre en ese interés, ¿no? A lo mejor de este mismo ambiente militar de yo soy bien macho y yo soy bien cabrón, pues siempre hizo el trabajo que él consideraba que a lo mejor otros no podían hacer y que él tenía a la gente preparada para poder realizarlo. Y en esa investigación donde se vio involucrada la familia política del presidente de México, mi padre se le hace del conocimiento al secretario de la Defensa Nacional, tan es así que por eso muestro ese boletín que manda, realmente se llaman, de forma interna se llaman radiogramas en aquel entonces, ahora son 6, ¿no? Que son correos electrónicos de imágenes, que son como interinstitucionales, y que es información confidencial que se maneja nada más, y que el comandante de región, que era mi padre, se la manda directamente al secretario de la Defensa. Y asimismo entrega una carpeta con la investigación, donde entrega fotografías, donde entrega grabaciones, y que esas mismas grabaciones, porque obviamente se quedó con copias mi señor padre, fueron exhibidos en un juzgado militar, en un juzgado federal, y en un juzgado militar, y curiosamente, ambas, tanto las del juzgado militar como las del juzgado federal, después de que fueron unas personas del Estado Mayor Presidencial, se perdieron de los juzgados, y entonces se creyó que nosotros no teníamos copias. Y te acuerdas que en alguna ocasión mi querido Vicente te dije que si algo me llegaba a pasar a ti y a algunos otros periodistas, yo les haría llegar cierta información. ¿Recuerdas que te hice comentario? Sí, claro. Y te acuerdas que hasta en las redes sociales nos reíamos después porque alguien te dijo, no, bueno, ya te aventó el paquete para, ahí te va la bronca, ¿no recuerdas? Sí, claro que me acuerdo, pero lo asumo
con toda la responsabilidad y con todo el honor, querido César. Bueno, pues mi querido Vicente, hay veces que la vida te pone en el lugar en donde tienes que estar. Y para mí, créeme que fue como caído del cielo que un personaje impresentable como Ernesto Zedillo volviera a reaparecer dando esa clase de consejos, porque a mí me da la oportunidad de decirle a la gente para que conozcan cuál es la realidad de qué fue lo que sucedió. Y no es el que hable un hijo resentido, no. El que va a hablar es un abogado que tiene las pruebas de una causa penal en donde demuestra exactamente qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Y explico cada uno de los puntos en ese libro que ya escribí, que ya tengo, que ya está en una editorial norteamericana, pero que no he terminado de decidir la publicación, porque desafortunadamente hay muchos actores políticos que son mencionados desde aquel 1997 y años posteriores, y que aparecen en esa causa penal, y que al día de hoy muchos de ellos son diputados, algunos senadores, y hay hasta un par de gobernadores. Pues créeme que la presión de las amenazas que he estado recibiendo desde hace varios años, pero que se han intensificado en los últimos meses, es grande. Eso no quita que mi compromiso es con la verdad y con limpiar el nombre de mi padre, como se lo dije yo en alguna ocasión a alguien. La gente tiende a hablar ya por las narcoseries, porque aparte fue, y para que la gente lo pueda ubicar, cuando a mi padre, que lo debieron haber mandado a una prisión militar, no lo mandan a una prisión militar, sino que lo mandan a una prisión federal, pero aparte la más dura de las prisiones federales, que en aquel entonces era el Moloya y que hoy se llama como el Altiplano, fue con la intención de que no hubiera oportunidad de que se filtrara ninguna información. El mismo secuestro que se hace hacia mi persona y hacia mi hermano, el que sigue de mí, mi hermano Israel, y que fue todo el terror que infundieron alrededor, fue con la intención de que esa información no se filtrara. Incluso por ahí hay algunas personas en una entrevista en vivo, le estaban haciendo una entrevista en vivo, Rubén Luengas, y le digo, no sé si tú recuerdas, yo soy hijo del general Gutiérrez Rebollo, y tú te tuviste que ir de México por una investigación que hiciste, en donde entrevistaste a elementos militares que te manifestaron que la familia de Zedillo estaba metido con los narcotraficantes en Escoa Contreras. Y entonces él dice, sí, efectivamente así fue, que se fueron llevando las cosas, y bueno, se dio a conocer esa parte, pero la gente no termina de ubicar, porque fueron tantos años de decir mentiras y nosotros no tener la oportunidad de dar réplica, que yo lo que quiero, independientemente de la publicación del libro o no, por lo menos es explicarle un poco a la gente desde mi perspectiva y lo que yo viví como abogado litigante, como su abogado defensor, que tuve que empezar desde ir a sacar las copias, porque en ese pleito de familias, cada familia tenía diferentes abogados y era como que todo un rollo, ¿no? Porque salió medio ojo alegre mi papá, pues nos complicó no solo en la parte emocional, sino con la situación legal, el hecho de que incluso después del secuestro y de las amenazas, pues mi mismo padre era muy sigiloso con la información, y que cuando nosotros fuimos conociendo cada vez más la información que existe en las causas penales, pues obviamente el temor cada vez fue más grande. ¿Por qué? Porque imagínate tú, cuando te enteras que llegan al grado de ir a los juzgados federales a robarse los cassettes que nosotros entregamos, en donde se escucha claramente que está el señor Fernando Velasco Núñez, el ex suegro del expresidente Zedillo, hablando directamente con la dama Mezcua Contreras, y donde le dice que ya habló con su hija, que no se preocupe, que ella le va a arreglar el problema, que ella ya está en antecedentes, que ella ya sabe, y que para muestra le iba a mandar a algunos amigos del Estado Mayor Presidencial para que lo cuidaran. Pues imagínate qué grado llegamos, que el Estado Mayor Presidencial andaba cuidando a los reyes de las metanfetaminas a nivel internacional. Entonces, a ese grado llegaron en aquel sexenio. Esa es la parte de la historia que yo sé, que yo conozco, y que aparte tengo las pruebas para poder demostrar. Y que obviamente César, eso ha calado y ha molestado mucho en diferentes sectores y en diferentes personas. ¿Por qué? Porque ahora tú imagínate todo lo que nosotros tuvimos que vivir en esa famosa cofradía de poder militar que crea Enrique Cervantes Aguirre, que él aparte se convierte en uno de los hombres más poderosos en ese sexenio. Y para todos los que hablan de militarización en este país, les quisiera recordar que en el sexenio de Ernesto Zedillo, el secretario de la Defensa Nacional no solo era militar, sino que puso al director de la Policía Judicial Federal, un general, puso al director de la Policía de la Ciudad de México, un general,
puso al SAR antidrogas, que era mi padre, un general, al director de la Policía Judicial de la Ciudad de México, un general, al director de la Policía Fiscal del país, un general. Para todos los que ahora hablan de militarización, no saben lo que es realmente la militarización. Y cuando pasa lo de mi señor padre, nosotros vimos durante tantos años el que estuvieran encima de nosotros, y que aparte el presidente de aquel entonces, Ron Cedillo, lo tomó como una cuestión personal, fue estar viviendo una brutalidad de que estaban encima de nosotros, al grado de que no solo le decomisaron todos los bienes a mi señor padre, sino incluso aquellos que mi madre había heredado, aquellos que él había pagado por medio del Banco del Ejército y que había sacado por medio de un crédito del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Ellos llegaron y arrasaron con todo. Por eso cuando la gente me pregunta que si no hay una fotografía mía de mi niñez o de mi juventud, pues obviamente no existe, porque ellos se quedaron con todo, se metieron a todas las casas. Ahí fue donde detuvieron a mi hermano, donde se lo llevaron secuestrado, a mí donde me tienen y me llevan secuestrado, obviamente se quedan con todo lo que había en el departamento, y así pasó en todos lados, ¿no? Y por lo menos la parte de lo que yo viví, de lo que yo puedo demostrar, es lo que existe en documentos oficiales, lo que existe en una causa penal, y ahí se demuestra que la familia política de quien era presidente de México tenía una relación de negocios ligada con quien eran los reyes de las metanfetaminas, y que años después de que se acaba su sexenio, son detenidos a petición del gobierno de los Estados Unidos e incluso extraditados. Entonces, ¿qué es lo César, que te demuestra? Que sí había intereses mezquinos, y que en ese grupo de poder de la misma Secretaría de la Defensa, imagínate, tener que vivir que a mí cuando me detienen por medio de, el personal que me detiene es el personal del GAFE, y quien era el comandante del GAFE en aquel entonces coronel, que posteriormente se convirtió en general, era el general Espitia, que después todo el mundo podrá saber que pues estuvo acusado por el operativo conjunto Chihuahua, con más de 60 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acusado de secuestro, de desaparición forzada y de todo lo demás. Felipe de Jesús Espitia, que me explicó, u otro de los generales que también estaba ahí, que era el director del Centro Nacional de Inteligencia, que después fue, en aquel entonces era el CIAN, después se convirtió en el GAIN y después el GIAN, ahí es al que se les peló Ovidio Guzmán. Imagínate esta persona que a nosotros nos toca, me toca que después se conviertan en generales de división, y que ellos, siendo generales de división, podían ser secretario de la Defensa Nacional, y que estaban en ese mismo grupo de poder, ¿no? Imagínate un Tomás Ángeles de Aguajare, que era el secretario particular de Enrique Cervantes Aguirre, y que a mí, después de que me torturan, él va y me da un mensaje y me dice que si mi madre y mi medio hermana Teresita no se callan, nos van a desaparecer a todos, y en ese momento ordena que me vuelvan a torturar. Y todos sabemos qué pasó con Tomás Ángeles de Aguajare después. ¿Y qué pasa cuando termina ese sexenio? Llega un secretario de la Defensa y lo protege. Para que la gente pueda entender, en México, cuando quieren proteger a un militar, no pasa nada, ya lo vimos con el general Salvador Cienfuegos. Pero si te quieren perjudicar, te avientan todo el peso de la ley. Yo le preguntaría a la gente y a los que saben de política, ¿por qué terminó siendo Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha cuando termine el sexenio de Ernesto Zedillo y inicia el de Vicente Fox? Para los que saben te lo dirán, porque hubo un pacto entre el mismo Zedillo y Vicente Fox, porque el verdadero candidato de Zedillo, pues no era el candidato del PRI, fue Vicente Fox, y ahí fue esa transición de poder que ahora nosotros conocemos como el PRIAN, ¿no? Donde el PRI le termina cediendo el poder al PAN, pero porque era parte de la gente que ellos querían. Entonces, cuando la gente no ubica por qué se les llama PRIAN, que entiendan que viene desde ahí. Y esta persona llega con ciertos intereses, y dentro de esos intereses era sigue rompiendo la madre Rebollo, y otro de esos intereses, ¿cuál fue? Pues todos lo vimos, inventar el famoso desafuero en contra de quien ahora es presidente de la República, porque ellos sabían que iba a ganar las elecciones, que iba a ir contra Calderón. Y todos conocemos la historia posterior de lo que pasó, que se declara una famosa guerra contra el narco. ¿Para qué? Para tratar de justificar el hecho de que una persona que había perdido las elecciones llegó al país. Entonces, creo que fue un poquito el que la gente conociera. Y esto es nada más una puntita de todo lo que hay. Imagínate lo que yo tengo, son más de 2,000 tomos de 4 causas penales distintas.
y que ahí viene narrado y explicado absolutamente todo con documentos y con pruebas, y que no tienes ni idea de las cosas que llegaban a hacer y que llegaban a inventar, y que incluso se torturó no solo a mí, sino personal militar para que declarara en contra de mi señor padre. Imagínate tú todo lo que ¿qué pensaría la gente si de repente yo les demostrara que el supuesto chofer que denunció a mi padre, están las declaraciones ahí de él ante un juzgado federal donde él dice que fue torturado y lo obligaron a declarar eso? ¿O qué pensarías tú del famoso departamento que decían que mi padre supuestamente no podía pagar, que quien lo pagaba realmente era la Secretaría de la Defensa Nacional y que era por $1,200? ¿Te imaginas cómo le tirarías toda esa historia que ahora han utilizado incluso en todas las narcoseries que vemos por ahí, y que lo que terminas demostrando es que realmente el narcotráfico llegó a Los Pinos al grado de que cuando nos detienen y nos torturan, nos están diciendo que nos sentíamos muy chingones pensando que íbamos a detener al patrón? Entonces es un poco todo eso, mi querido Vicente, que a veces las emociones me ganan. Te agradezco que me des este espacio, pero que quisiera yo también que la gente lo supiera y compartirlo, porque lo más importante en esta vida es decir la verdad siempre, le pese a quien le pese y le molesta a quien le molesta. César, no sé si has